En esta lección vamos a estudiar las áreas y componentes de gestión de riesgos. Estas áreas están interrelacionadas para el fortalecimiento de la gestión de riesgo y son análisis de riesgos, reducción de riesgos, manejos de eventos adversos y recuperación. Vamos a explicar de manera general lo que es cada una y empezamos por análisis de riesgos. Esta área tiene un componente muy importante que es el estudio de amenaza y vulnerabilidad. Las medidas de análisis del riesgo están dirigidas a calcular el riesgo de desastres en una determinada región para un grupo poblacional en particular. Para ello, se hace un análisis conjunto de los diferentes factores de riesgo de desastres que estudiamos en el módulo 1, con el fin de determinar las vulnerabilidades y amenazas específicas de una sociedad o grupos aislados. En el caso de análisis de vulnerabilidad, es necesario a su vez considerar los factores políticos, institucionales, socioeconómicos y socioculturales para definir el perfil de vulnerabilidad correspondiente. La investigación de las relaciones causa-efecto entre amenaza y vulnerabilidades llevan al análisis del riesgo. Los instrumentos más importantes para el análisis del riesgo son estudiar los desastres y los fenómenos naturales importantes ocurridos en el pasado, investigar detalladamente las amenazas específicas de tipo geológico, climático y otras, de ser posible en un contexto nacional y regional. Establecer un diagnóstico participativo y actualizado de los mapas de amenazas y la representación de las vulnerabilidades. Censar la población amenazada, especificando el género, el grado de vulnerabilidad, sobre todo número de personas por hogar, estado de la vivienda, actividades productivas, animales, habilidades o requerimientos especiales en caso de emergencia. De lo explicado podemos sintetizar en lo siguiente. Análisis de riesgos comprende por un lado el estudio de la amenaza, es decir, del elemento externo, lo que está fuera de nuestro alcance. Por otro lado tenemos el estudio de la vulnerabilidad, es decir, del elemento expuesto a una amenaza. Esto sí es completamente dependiente del alcance del ser humano, pues los seres humanos somos los que interferimos directamente en la condición de vulnerabilidad. La siguiente área es reducción de riesgos. Para referirnos a esta área es importante mencionar que la gestión de riesgos alude sobre todo a aquellas actividades que previenen o reducen las consecuencias negativas de los fenómenos naturales a mediano o largo plazo. Se incluyen medidas políticas, legales, administrativas e infraestructurales con respecto a la amenaza. Por otro lado, se trata también de influir sobre las condiciones de vida, la conducta de la población amenazada, con el objetivo de disminuir su riesgo frente a desastres. Los componentes de reducción de riesgo son prevención y mitigación. Prevención es la evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos. Por ejemplo, reubicación de casas, industrias, empresas comerciales e infraestructura que se encuentran en áreas amenazadas, tales como planicies de inundación o cerca de volcanes. Mitigación es la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres afines. Por ejemplo, construcción de muros para controlar inundaciones, construir edificaciones sismorresistentes. En términos comunes, prevención es evitar y mitigación es limitar. La transferencia del riesgo es otro componente de la práctica que en la práctica forma parte de la reducción de riesgos. Es el proceso de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de un riesgo en particular, de una parte a otra, mediante el cual una familia, comunidad, empresa o autoridad estatal obtendrá recursos después de que se produzca un desastre. Por ejemplo, los seguros, reaseguros, bonos de catástrofe, fondos de emergencia, entre otros. A las ya mencionadas se suman las siguientes medidas que sirven para reducir los riesgos. Reglamentación nacional y local del uso del suelo, señalización de zonas para vivienda y zonas industriales o comerciales con la infraestructura necesaria, así como zonas naturales intangibles. Para ello se necesita un catastro lo más completo posible. Manejo sostenible y expansión de las áreas forestales, control de reforestación y erosión e implementación de una silvicultura sostenible.
Forestación a lo largo de los ríos con la plantación de especies nativas de la zona que serán los cercos naturales de protección frente a inundaciones. Posiblemente refuerzo también a través de infraestructura como diques y muros de contención. Adaptación de la infraestructura a los fenómenos esperados, incluyendo disposiciones administrativas y legales. Por ejemplo, elevación del nivel de los puentes, refuerzo de las construcciones, sistemas de drenaje e irrigación. Fortalecimiento de las competencias y responsabilidades locales a través de la descentralización y desconcentración. Capacitación y especialización de la población y de las instituciones nacionales y locales con respecto a las causas y consecuencias de los desastres y a sus posibilidades de prevención y mitigación, entre otras. El manejo de eventos adversos es el tercer campo de acción esencial en la gestión de riesgos de desastres. Aquí se trata de evitar o minimizar las pérdidas de vidas humanas y daños materiales en caso de que ocurra un fenómeno natural extremo. Antes del fenómeno es necesario preparar a las instituciones participantes, sobre todo a las unidades contra desastres y de defensa civil, bomberos, entidades de salud, policía, entre otras, y a la población en amenaza para las situaciones que posiblemente se presentarían a fin de tomar las medidas necesarias. Entre los componentes del manejo de eventos adversos tenemos preparación, alerta y respuesta. Preparación es un término genérico para los mecanismos nacionales de coordinación y de orientación normativa sobre la reducción del riesgo de desastres, que deben ser de carácter multisectorial e interdisciplinario, y en las que deben participar el sector público y privado, la sociedad civil y todas las entidades interesadas en un país. Como ejemplo de lo que comprende este componente, podemos mencionar la elaboración de planes de contingencia, la ejecución de simulaciones y simulacros de evacuación. Se denomina alerta a la declaración formal de la pronta o inminente ocurrencia de una amenaza. Esta información debería llevar a las organizaciones de emergencia a activar los mecanismos establecidos previamente y a la población a tomar precauciones específicas. Respuesta es el suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Por ejemplo, evacuación, búsqueda y rescate, alojamiento temporal, medidas para el manejo de eventos adversos. Fijar un marco legal y asignar apoyo estatal para la protección contra desastres, sobre todo en asistencia humanitaria a la población. Establecer una estructura de intervención y coordinación para asegurar la repartición de tareas, la estructura comunicativa y el diseño de planes de emergencia. Para ello hay que definir las competencias, determinar qué recursos están a disposición y asignar tareas a la población. Además, es necesario crear un plan de evacuación y garantizar los suministros de emergencia como son primeros auxilios, alimentos, agua potable, medicinas. Creación y fortalecimiento de los servicios de búsqueda y rescate, equipamiento de potenciales alojamientos de emergencia o albergues, aseguramiento de las vías de comunicación y evacuación, realización de simulacros para casos de desastres. Recuperación. La recuperación es un proceso que comienza inmediatamente después que ha finalizado la fase de emergencia. Los programas de recuperación, conjuntamente con un mayor grado de concientización y de participación pública después de un desastre, representan una valiosa oportunidad para desarrollar y ejecutar medidas para reducir el riesgo de desastre. Los componentes de la recuperación incluyen la rehabilitación y la reconstrucción. Rehabilitación se refiere a medidas de corto plazo, restablecimiento de servicios básicos tales como distribución de agua potable, distribución de alimentos, generadores eléctricos de emergencia, centros temporales de comunicación, entre otros. Podemos citar algunos ejemplos del restablecimiento temporal, con la entrega de agua en bidones o bolsas y distribución en carro-tanques. Suministro con generadores eléctricos, restablecimiento del servicio en instalaciones críticas como hospitales, albergues, instalación de estaciones móviles de comunicación, instalación de centros asistenciales de salud y puestos de socorro,
adecuación de alojamientos temporales y refugios, reconstrucción. La fase de reconstrucción que sigue a un desastre es especialmente propicia para la implementación de una prevención integral de desastres. Por un lado, proporciona la posibilidad de tomar en cuenta las experiencias adquiridas durante el último fenómeno natural y por otro lado, tanto las instituciones como la población se encuentran especialmente receptivas para los enfoques preventivos en este tiempo. La gestión de riesgo es un elemento fundamental de las medidas de reconstrucción. Para ello es necesario analizar primero las causas y consecuencias del último fenómeno, así como las posibles modificaciones en el perfil del riesgo. Los resultados se utilizan para la definición de las medidas de prevención, mitigación y preparación necesarias. De esta manera se puede evitar una repetición del desastre. En otras palabras, es importante evitar reconstruir el riesgo. Nos despedimos y los invitamos a participar de nuestro próximo tutorial, juntos y comprometidos con la reducción de riesgos y desastres.